ya 9 días de protesta nacional en Perú contra el gobierno de Pedro Castillo, lamentablemente con 5 víctimas fatales, con muchos heridos también que se van sumando. Ahora, bueno, estas imágenes que estamos compartiendo ahí, con saqueos. Una situación muy comprometida, la de Pedro Castillo en Perú, luego de 9 meses inestables de gobierno, la de Pedro Castillo. Vamos a conversar para entender qué es lo que está pasando, cuáles son las claves del conflicto, qué está ocurriendo en Perú, qué está pidiendo la gente, qué puede suceder. Todo se lo vamos a preguntar a Emilio Ordóñez, analista internacional de la Universidad Nacional de Rosario. Emilio, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Buen día para todos de Río Cuarto. ¿Qué cuentan por allí? ¿Todo bien? Bien, bien, Emilio, pero queriendo entender qué es lo que está pasando en Perú, que nos expliques. A ver, ¿qué está pidiendo la gente en las calles peruanas? Básicamente lo que están pidiendo es una serie de demandas que involucran la baja de precio de los combustibles y de los alimentos. Un fenómeno que estamos viendo a nivel internacional, producto de la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha producido en realidad un aumento de precios en algunas commodities, en particular las agrícolas y las energéticas, y Perú no está ajeno a este escenario de crisis. El aumento de estos productos produjo no solo la inflación más alta mensual en 27 años, sino produjo como consecuencia una serie de movilizaciones, particularmente del sector transportista y del sector alimentos y del sector agrario en particular, que generaron protestas que duraron y que siguen en curso alrededor de hace una semana. Y esto ha generado una crisis económico-social que la gente se la adjudica a la acción de gobierno, pero que en realidad sirve como un catalizador de otros descontentos internos por parte de no solo ya de sectores de clase media y alta que estaban ya en contra del gobierno de Castillo, sino protestas justamente en la base de apoyo electoral del presidente, lo cual hace que la crisis política de la cual venimos hablando repetidamente por este medio, que era básicamente una crisis que se puede expresar en una guerra entre poderes, entre Ejecutivo y Congreso, entre pedidos de vacancia presidencial y pedidos de censura de ministros, ha terminado o ha desembocado ahora en una crisis económico-social que impacta en el grueso de la población peruana, que con un alto porcentaje, alrededor de 80% de trabajo informal, con lo cual todo es una acumulación de crisis que ha desembocado en protestas que ponen en juego de alguna manera la credibilidad del presidente, justamente de su núcleo duro de votantes. Sí, que lo decíamos, ¿no? Ya viene con poca credibilidad desde hace tiempo. Desde que asumió nunca hubo un tiempo constante de gobierno seguro. Hasta el sector popular, claro, lo decías vos, ya está también alzándose contra Pedro Castillo. Hablabas de otros descontentos, más allá de lo económico. ¿Qué otros descontentos hay? ¿Y qué puede pasar? Porque ahora el presidente había dictaminado un toque de queda que complicó muchísimo la situación también. Bueno, cada vez lamentablemente más compleja la situación allí. El toque de queda fue una medida excepcional del gobierno de Castillo que debió ser retrotraída a partir de las mismas protestas, a partir de también protestas de sectores políticos que habían declarado esta medida como inconstitucional. Lo que se le adjudica a Castillo es básicamente indecisión política. Primero va con ciertas medidas económicas y después retrocede en ellas. Avanza con un toque de queda y con un estado de emergencia que todavía no ha derogado y luego retrocede. Y estas indecisiones, sumado a los cuestionamientos por nombramientos de ministros, acusaciones de corrupción que todavía no están probadas, sino están en las primeras fases de su investigación, pero que han sido la base para los diferentes pedidos de vacancia presidencial, esto ha provocado que el mandato de Castillo a 8 meses de empezado esté desgastado. Estamos pensando en un gobierno que tiene alrededor de un 70% de imagen negativa a 8 meses de comenzar, como que el capital político con el que contaba Castillo, con las esperanzas de cambio social y de refundación económica, incluso con la posibilidad de una asamblea constituyente, hoy todo eso parece estar fuera del espectro político. Claro, es por esto que muchos dudan acerca de la
capacidad de supervivencia o de las posibilidades, mejor dicho, de supervivencia de Pedro Castillo. Para ello, sí, justo para eso, tratar Emilio, de contrarrestar los efectos de los aumentos de combustible y tratar de apaciguar de alguna manera el descontento social, se implementaron una serie de medidas como la disminución de los impuestos al combustible mismo, la derogación del IVA peruano, digamos, del impuesto general al valor de los alimentos de la canasta básica, pero esto todavía no ha servido como para acallar las protestas que, repito, golpean en el sector que ha votado a Castillo en las elecciones. O sea, es una crisis que ya no se reduce al pleno del Congreso, que dicho sea de paso tiene imagen negativa mayor que la del presidente, por esto no impacta tanto en lo que es, impacta en la gobernabilidad, pero la crisis parecía contenida institucionalmente. Esta crisis, producto del aumento de los precios y producto de las idas y vueltas del gobierno, ha hecho que se extienda al entramado social. Claro, bueno, vos decías hace un ratito que, mira, 7 de cada 10 peruanos piensan que no llega Castillo a cumplir, a terminar el mandato con esta situación que hay. Y estaba pensando en Perú, ¿cuánta historia, si uno se retrotrae, cuánta historia de crisis no institucional, de corrupción, bueno, esto que estamos viendo ahora, cuánto se ha repetido ya con otros gobiernos? Qué difícil la convivencia, ¿no?, en Perú, qué difícil encontrar estabilidad. Lo que pasa es que precisamente es lo que te decía recién, la inestabilidad mayormente está basada en esta guerra interinstitucional. Todo empieza rápidamente, no vamos a historizarlo largo en un espacio tan corto, pero esto empieza hace 7 años con la asunción del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, que gana el gobierno también contra Keiko Fujimori, pero por una pequeña mayoría, y el distintivo es que la representación oficialista del Congreso en ese momento fue mínima en comparación a otros gobiernos anteriores, lo cual generó una situación de disvaliosidad de alguna manera en el Congreso en cuanto a cantidad de escaños con respecto a la oposición fujimorista. Con sus idas y venidas esta situación se ha repetido en los últimos años hasta el día de hoy. Por esto que esta inestabilidad que vos estás diciendo, que bien lo decís, es por ahí la base de uno de las banderas de campaña de Castillo, que era la Asamblea Constituyente y la reforma política de la Constitución del 92, la Constitución fujimorista, que justamente asume que justamente lo que intenta es genera este tipo de situaciones de lucha de poder interinstitucional. Por esto, Castillo quería cambiar la Constitución también. No parece en este momento que haya ni los consensos sociales, ya sabíamos que no los había políticos, pero esta situación no solo disminuye el capital político de Castillo, sino que hace que su programa político original, que estaba ya de lado, no cuente ya ni con el consenso básico en la sociedad como para ser implementado. Y es muy posible que la derecha, que lo acosaba en el Congreso, también se suba a las manifestaciones para tratar de capitalizarlas políticamente. O sea que la crisis empieza a abrir otras brechas para el presidente, que habrá que ver cómo las sortea. ¿Y cómo se termina todo esto, Emilio? ¿Qué debería pasar? Si supiera, no estaría hablando acá, estaría en otro lado completamente. Pero a mí me parece que esta crisis, las opciones de Castillo cada vez son menores. O sea, hasta ahora lo que ha planteado Castillo es una estrategia meramente de supervivencia política. Claro. Ha ido cambiando cuadros políticos propios por cuadros que sean amigables, tanto a los mercados como a la derecha. ¿Qué tanto espacio tenga de ahora en más a partir de esto? A partir de esta crisis presente social, es un misterio. Bien. La sensación que uno tiene es que por el momento y hasta fin de año, por poner un plazo, va a continuar tratando de apaciguar con nombramientos. Tanto a la derecha, iba a tratar de tomar algunas medidas que estén en consonancia con una izquierda no castillista, para poner el nombre. Por ejemplo, hablo de la de Verónica Mendoza, que apoyaba al gobierno y ahora se ha distanciado un poco por este alejamiento del programa
original. Está obligado Castillo a mantener un equilibrio con todos los sectores, incluso con sectores que antes lo apoyaban y que ahora se han distanciado de él, con lo cual deberá abrir puentes posiblemente parlamentarios con antiguos aliados, por lo menos para garantizarse gobernabilidad. Perfecto. Que es justamente lo que está haciendo. Si cede a la derecha y si cede a las demandas de la derecha de, por ejemplo, una mayor liberalización económica, ahí el futuro político de Castillo se oscurece. Así que varios equilibrios deben darse para que Castillo pueda de alguna manera, repito, pongo un plazo arbitrario a fin de año. Seguro. A ver qué es lo que sucede con su gobierno. Gracias, Emilio, por tu salida, por tu explicación. Fuiste muy claro y entendimos saber más de lo que está pasando en Perú, que lo están pasando tan mal. Te agradecemos y te mandamos un abrazo desde acá. Un abrazo grande para ustedes y hasta cualquier momento. Muchísimas gracias a ustedes.